Bienvenidos amigas y amigos una vez más a nuestro canal Cultura de Turquía. El día de hoy vamos a enseñar cómo se puede leer el café turco en casa. Sí, así es. El día de hoy vamos a hablar un poco de la cafeomancia, que no es más que la lectura de los pozos del café y que, como sabemos, es una práctica muy antigua que se cree surgió en Medio Oriente. Justamente allá en esas tierras, antes del descubrimiento del café, se dice que se leía la arena e incluso que se leían algunas vísceras de animales. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahorita nuestro café. Como ya saben, utilizamos un café molido tipo arena y de acuerdo al gusto le ponemos azúcar o no. El día de hoy no le vamos a poner azúcar. Lo que vamos a hacer después es vamos a esperar a que vaya formándose una especie de natita, que es muy importante para que se pueda hacer un pozo al final de la taza. Siempre es importante recordar que es necesario que tengamos una tacita de color blanco o de un color muy claro para que podamos leerlo muy bien. Se dice que existen hasta más de 3 estilos para leer el café y algunas personas, por supuesto, también mencionan que esto no se puede aprender, sino que es algo que ya se trae de nacimiento, un conocimiento especial. Pero sí hay algunas técnicas y tips que podemos dar ahorita para leer. Bueno, estamos ahorita sirviendo nuestras tazas y lo que vamos a hacer ahora es disfrutar el café para después poder hacer una lectura que tenga resultados ante algunas preguntas que ya nos vamos a empezar a hacer desde este momento. Es importante que la persona que va a hacer una lectura tenga algunas preguntas. Bien, tenemos aquí ya nuestro pozo, vamos a voltear nuestra taza y de esta manera el café, lo que resta del café va a ir bajando y ya cuando esté listo lo vamos a leer. Aquí vamos a esperar, ya tenemos un ratito, ya bajó el café, el pozo ya se asentó, ya está un poco seco y ahorita ya puede formar figuras. Estamos ahorita viendo entonces primero el fondo. Como ven, también está el plato un poco manchado. Vamos a abrir la otra taza que, como pueden ver, tiene más figuras, más información. Quizá tenía un poquito menos de agua y vemos aquí que tiene como una especie de imágenes como lágrimas, vemos como gotas que están formando también a su vez algunas figuras y vemos al fondo que también estas figuras continúan. Vamos a empezar aquí a explicar algo. La lectura siempre se hace pensando en pasado, presente y futuro. Lo que tenemos en el fondo es el pasado y lo que se ve arriba es el futuro, contando con una parte media. Allá en el fondo podemos ver una imagen y esta imagen puede tener varias interpretaciones. Algunas personas han compartido en las redes pues hasta una galería de fotos que nos permite interpretar qué significa cada una de estas imágenes. Yo, por ejemplo, aquí lo que visualizo es como una especie de animal. Aquí yo observo como si se estuviera formando perfectamente, ahora sí que clarísimo, un perro o un lobo en el pasado. Y podemos ver como una especie de anillo que rodea a este lobo. Lo pueden ver ustedes las fauces del lobo. Y también vamos viendo como poco a poco, sí, está muy claro el lobo aquí, es increíble porque los animales siempre tienen algún simbolismo más especial. Y bueno, ahora nosotros regresamos un poco del café que manchó nuestro plato, porque también el plato va a dar continuidad a la lectura. Aquí continuamos viendo como lágrimas, pero también se están formando figuras. Como pueden ver, el plato, les decía, es parte de lo que se está leyendo. Y aquí lo que se alcanza a apreciar pues son una serie de movimientos. Aquí vamos a nosotros a preguntar algo. Yo estoy haciendo mi pregunta que va a tener ahorita una respuesta y que va a tener que ver con esto que se está viendo aquí. Al voltear mi plato veré si continúa este líquido, o sea, si continúa el café. Quiere decir que sí a mi pregunta y si dijo que no, no va a verse. Aquí vemos como una serie de movimientos. Obviamente tenemos aquí un grabado en la taza que puede confundirnos. Igual, estoy buscando si veo alguna imagen que tenga que ver con el lobo. Después voy a darles mi interpretación
Aquí obviamente esta imagen ya desapareció. Lo que se puede ver es como bastante llanto en el presente y en el pasado. Fíjense, aquí es lo que alcanzo a ver. Y en esta taza también vamos a ver el fondo. Si en el fondo, por ejemplo, alcanzamos a ver un círculo como el que se ve, podrían hablarse de dos cosas. Una, un futuro matrimonio o un bebé. Pero como que aquí el círculo no se acaba de formar. Sin embargo, amigos, vean, en el fondo se alcanza a ver, quizá tiene que ver con un bebé. Y el futuro no se ve, es decir, la parte de arriba no se ve como la otra taza que revisamos. También tiene unas figuras como que tuviera que ver con algo muy contundente, algo que pasó, sobre todo como en un pasado inmediato. Es lo que estamos viendo. Acuérdense que vemos de arriba para abajo, presente, pasado y futuro, y de acuerdo, ahorita vamos a ver a la asa, vamos a ver si esto es negativo o positivo. Aquí estoy queriendo ver, está la asa, y lo que vemos como esta imagen, como una especie de cabello, está más del lado, en este caso del izquierdo, más bien, a ver, yo lo voy a ver como ustedes lo están viendo. Y como si ustedes lo estuvieran apreciando de mi lado, esta parte del cabello está del lado izquierdo y es como algo negativo. Ahí estoy ahorita acabando también de acomodar lo que restó de mi plato. Y vamos a ver aquí la pregunta que hizo quien la tomó es positiva. Cuando en el plato se alcanza a ver este chorrito de café, lo que preguntamos es positivo, es decir, que sí, nos está diciendo que sí. Por ejemplo, aquí podemos decir me voy a embarazar y aquí nos está diciendo que sí. Ahora, el punto en el fondo también a veces se puede interpretar como matrimonio. Entonces, si alguien pregunta me voy a casar, se puede leer que sí. Y como vemos, también existen aquí una serie de franjas más robustas. Igual posiblemente tiene que ver con la pregunta que hizo la persona y su respuesta. Bueno, entonces aquí estamos, ahorita vamos a hacer como la integración de toda la información, pero pueden ver la diferencia de los pozos en ambas tazas, tanto en el café de la izquierda como en el de la derecha. Vemos lágrimas, que significa este torrente, este chorrito de café que se va a esparcir. Aquí vemos más, y como que hubiera una continuidad, como un tema doloroso, pero también en el futuro como que resolviéndose. Y si se acuerdan, aquí veíamos, regresamos a la imagen del principio, veíamos este animal, aquí como que hubiera una solución, porque ya no se ve. Vamos a investigar qué es el lobo, porque sí, tiene sin duda algo que decirnos. Vean nada más que impresionante. Y consta que fue la misma medida de la otra taza. Cada taza recibió, vean nada más, se alcanza a ver el fondo perfectamente en la imagen. Hasta un cerdo podría ser. Yo no sé por qué mi impresión es que es un lobo en el pasado. Y perfectamente claro el anillo alrededor de él. En el presente, que es la mitad, como que hubiera una continuación de esto que pasó con el lobo, y como si hubiera un mensaje hacia el futuro. ¿Lo alcanzan a ver? Como si la fauce del lobo tuviera todavía una línea que llegara hasta arriba de la taza. Esto es muy interesante. Aquí también vemos este camino de formas. Seguramente si tuviéramos más cuidado podríamos encontrar a lo mejor otro animalito por ahí. Y les decía, aquí recuperamos cuando estuvimos nosotros vaciando nuestro café y vimos como la continuidad con ese tipo de lágrimas. Se alcanza a ver una víbora ahí, ¿la vieron? Aquí está la víbora de nuestro lado izquierdo. Aquí le estoy señalando con mi dedo, ven la víbora. Acá por el contrario no hay nada. Igual, cuando estamos hablando de izquierda, estamos hablando de algo negativo, derecha de algo positivo. En el positivo, como vemos, está más claro que del otro lado, que pareciera una víbora. Vamos a investigar ahorita qué es una víbora. Como un camino ahí que tiene que ver con el tema de la persona que estuvo haciendo la lectura. Y bueno, aquí la verdad es que tiene tanto significado con los almacenes de la taza.
Por eso generalmente es recomendable mejor usar una taza blanca para no vernos como influidos por lo que vemos alrededor. Pero aquí está. Aquí está muy claro. Y como veíamos del otro lado, un pozo donde pareciera que hay conflictos. Vamos a ver aquí en el pozo, aquí regresando a esta imagen, les decía pasado, presente, futuro. En el presente y en el pasado es donde se alcanza a ver como mucho conflicto alrededor de un tema. Pensemos a ver un matrimonio, como que hubiera en un presente todavía conflictos sobre ese pasado, en el futuro resolviéndose, todavía con un poco de llanto, pero todavía en el presente hay consecuencias de esto que ocurrió. Puede ser un nacimiento, puede ser, les digo, un matrimonio, puede ser un divorcio también, pero no porque se alcance a ver ese circulito ahí y alrededor. Entonces puedes imaginar que a lo mejor estamos hablando de un matrimonio aquí y de conflictos todavía a la mitad, es decir, y como les mencionaba, tomando en cuenta la asa, vamos a dividir izquierda, derecha y en cuadrantes. Entonces en el cuadrante superior de la izquierda vemos las lágrimas, y ahorita que estamos rodeando pues no encontramos más información, y aquí alcanzamos a ver un corazoncito, ¿lo ven? Curioso, alcanzamos a ver un corazoncito y otra vez un fondo ahí que se divide en una parte con más carga que en otra. Y les decía, aquí la respuesta fue sí. La respuesta ante la pregunta fue sí, algo positivo. A veces puede pedirse apoyo para dinero, apoyo para información, para obtener información sobre un negocio o sobre pues un futuro nacimiento. Por ejemplo, ahorita el corazón ya no se alcanza a apreciar allí. Mi impresión es como el cabello, como si estuviéramos viendo el rastro ahí, no sé si sería una mujer. Eso es lo que me viene. Y cuando estamos haciendo una lectura siempre es importante decirle a la persona que nos está escuchando como las primeras imágenes que nos vienen en el fondo y también nos vienen a nosotros. A mí me suena esto, y a lo mejor a la persona que está recibiendo la lectura le da más idea, y puede quizá que por su timidez no nos esté diciendo más, pero quizá le cheque. A veces puede ser que no. Fíjense, aquí en este tenemos también, se alcanzan a ver abajo, hay como la formación de un diablo. Dios, sí, ¿verdad? Como si estuviéramos viendo allí una persona con cuernos. ¿Vieron? Qué interesante está esta taza, porque además está relacionada con el logo que veíamos abajo. Entonces, cuando hay una figura humana, generalmente se dice que es un familiar fallecido que nos está protegiendo. Pero en este caso, esta figura, pues tiene como una especie de cuernos. Como habíamos mencionado al principio de nuestra grabación, a veces se puede decir que pues obviamente toda mancia, toda interpretación del futuro está cargada de mucho deseo, de muchas preguntas, muchos miedos por parte de la persona que la realiza, y eso es sin duda. Obviamente esto no es para nada algo científico, pero por lo que se sabe, a lo largo de muchos siglos, muchas figuras, como han sido constantes, han podido dar información acerca de lo que es el dinero, del trabajo y del amor cuando se están leyendo las paredes de una taza. Incluso, pues obviamente, cuando estamos hablando de temas delicados. Por ejemplo, se dice que en el fondo o la zona central de la taza, esta está dedicada al amor, que fue parte de lo que vimos nosotros, y que las paredes al dinero y al trabajo, mientras que los bordes tienen que ver con la salud. Como decíamos, siempre se recomienda que uno se deje llevar por las primeras impresiones y no hacer tanta historia o pensarle tanto. Sin embargo, es importante tener como significados claros de ciertas figuras. Por ejemplo, si nosotros viéramos una luna, esta significa siempre optimismo
y combinada como una especie de espiral, puede hablarnos de una mala época económica y alerta la necesidad de ahorrar y de evitar gastos innecesarios. Si nosotros viéramos una cruz, significa, por ejemplo, que se va a resolver un problema con bondad y con generosidad. Por ejemplo, en cambio, si viéramos rayos, estos hablan de celos, de intrigas y de conflictos. Cuando estamos viendo un sol, en el fondo de nuestra taza siempre vamos a estar hablando de felicidad duradera. Y cuando hay formas indefinidas como nubes, pues siempre está hablando de eso. ¿Se acuerdan como que vimos por ahí unas imágenes medias raras? Siempre está hablándonos de una mala época, de insatisfacción, de tristeza e incluso de depresión. En el caso de cuando estamos viendo una W, por ejemplo, eso ya está hablándonos de un tiempo muy duro. Animales como arañas y mariposas siempre van a tener significados complicados. Por ejemplo, una mariposa siempre habla de dinero, algo que va a llegar inesperado, algo bueno y una sorpresa agradable. En cambio, las arañas siempre van a hablarnos de un problema de difícil solución. Igual se aparecen números, también tiene que ver con algo, a lo mejor con, por ejemplo, el 3, siempre tiene que ver con embarazo, con la llegada de alguien. Nosotros nos encontramos con una imagen de un lobo y lo que significa es, dependiendo del lugar donde se encuentre, en este caso se encontraba en la parte del fondo, que eso también tiene que ver, no es lo mismo encontrarse a la imagen en la pared, en el fondo o en la parte de arriba de la taza, pero en este caso el lobo siempre va a hablarnos de fuerza y de valor. Si se ve en el fondo, quiere decir que la persona que está haciendo la lectura es una persona necia, fuerte o muy terca. Si estuviera a la mitad, quiere decir que está cruzando por un momento de mucha determinación, por un momento en su vida que necesita de mucho valor. Y si estuviera en la parte de arriba, nos estaría diciendo que está a punto de descubrir dónde radica su verdadera fuerza esta persona. O sea, un problema que ya se resolvió, que se está resolviendo. Entonces, en este caso, fíjense, la lectura no tiene que ver con algo negativo, sino que está hablándonos más bien como nos está revelando el carácter de nuestra persona. Ahora, sí nos impresiona un poquito ver la figura del fondo, pero también puede tener en parte allí mi interpretación. Puede ser un carnero, puede ser un difunto, y yo le estaba dando la interpretación de otra cosa. Esto va a depender mucho del estado de ánimo de la persona, pero decimos sobre todo es importante no pensar para que no le hagamos, sobre todo decimos es importante no pensar para que no hagamos una interpretación falsa. Existen muchos elementos que podemos revisar en la cafeomancia. Básicamente, lo importante es descubrir si hay letras, si hay números. Las letras siempre van a hablar de un apodo, de un apellido, de un nombre, y cuando más están cerca de la asa, más importancia van a tener en la vida del que está consultando. A veces incluso pueden observarse hasta algunas palabras o frases. Y siempre van a tener relación con las figuras cercanas. Por ejemplo, si estuviéramos viendo al lobo y al lado viéramos una L, bueno, pues entonces quizás está hablándonos que la persona con el nombre con L tiene ese carácter. Tiene un carácter así como muy aventurado. Y al igual que el resto de las figuras, si están en la taza en el fondo, se van a referir siempre al pasado. Acuérdense, las paredes al presente y el borde al futuro. Si nos encontramos con animales, pues también tenemos que tener mucha dedicación, porque cada uno, dependiendo, va a tener un lugar. Por ejemplo, las arañas, contrario a lo que se piensa, siempre tienen que ver con éxito, sobre todo en el dinero. No tiene tanto que ver con la suerte, y si apareciera en una pregunta que tiene que ver con dinero, pues estamos hablando de que alguien va a perder esa inversión. En el pasado, en el fondo, siempre una araña va a hablarnos de inversiones a largo plazo y que no se esté teniendo como mucha confianza en ese proyecto. Si estuviera en las paredes, nos habla como que hay que checar qué más opciones hay en torno a ese trabajo, y si estuviera arriba, nos habla de que se puede tomar ese riesgo financiero, que va a ser más seguro. Otra imagen que podremos decir, por ejemplo, la cabra, ¿se acuerdan? Nosotros vimos a esta persona, pero a lo mejor es una cabra. Fíjense, la cabra siempre va a significar que estamos trabajando mucho. Y si está en el fondo, quiere decir que estamos al servicio de los demás, pero que por eso no hay que hacerlo demasiado. Esa imagen que vimos puede ser la imagen de una cabra,
ya estaba hasta el fondo, y curiosamente tenía que ver con esa imagen del lobo, que alguien que es muy valiente, y a lo mejor si hacemos la ilación, pero que está haciendo mucho por los demás. Y entonces vemos, por ejemplo, si esa cabra está en las paredes, que estaba un poquito en la pared, dice que estamos rodeados de personas que asumen demasiadas cosas, o sea, gente que alrededor está haciendo muchas cosas. Y si estuviera en arriba de la taza, nos habla de un proyecto muy importante en el que se va a trabajar en común, y después, al final, se va a hacer el más, se va a poder realizar y va a ser uno el más destacado. Fíjense, curiosamente andaba yo viendo otras cosas. ¿Ven? La lectura tiene siempre que ver con cosas más allá de lo inmediato, son símbolos o metáforas. Y por supuesto, igual que los sueños, cada persona entenderá qué significan. Si vemos nosotros por ahí, por ejemplo, una cigüeña, pues si alguien desea mucho un niño, sin duda nos está diciendo, ya sea abajo, arriba o en el borde, en las paredes, siempre va a ser señal de que sí se va a dar ese bebé. E igual, si nos encontramos por ahí un delfín, nos está hablando de algo muy alegre, de amistad, de solidaridad. Siempre va a ser positivo el delfín donde se encuentre, en el pozo, en las paredes o arriba, siempre va a ser positivo. Al igual, si nos encontramos un escorpión, siempre es peligro, alguien nos está queriendo causar mal. Sin duda, son símbolos que siempre van a significar lo mismo, tanto la cigüeña como el delfín, como el escorpión, pero vimos que la araña no, la araña tenía que ver con otra cosa. Si alguien está viendo por ahí de repente una gallina y dice, ay, pero ¿por qué una gallina? Bueno, tiene que ver con la mamá. Es curioso, tiene que ver en el fondo de la taza con la nostalgia por la infancia. Si está en las paredes, pues que uno es muy maternal, que uno quiere cuidar a los amigos, a la familia. Y si está arriba, quiere decir que compartimos con los demás esta nostalgia, que en verdad disfrutamos a la familia. O sea, la gallina es muy familiar. En cambio, fíjense, si encontramos un gato, el gato siempre va a hablarnos de secretos. Los gatos son místicos y los gatos siempre hablan muchas personas de que los gatos nos cuidan. Los gatos, en el fondo, siempre nos van a aparecer como secretos familiares que empiezan a surgir en las paredes, como satisfacción por noticias padres, positivas que van a llegar de otra persona, pero que hay que callar porque estamos diciendo gatos son secretos. Y en la parte de arriba de la taza siempre nos va a hablar de un conocimiento igual que secreto, que va a estar muy bueno, pero hay que guardar silencio. Entonces, sí hay como constantes. En cambio, por ejemplo, si nos encontramos a un león, el león, por ejemplo, siempre nos va a hablar de que nosotros somos, o la persona que está leyendo, muy bondadosos y muy leales, sobre todo leales. Contrario a lo que se piensa, vemos que el lobo es el fuerte, el león es el bondadoso. No por nada en algunas películas aparece como el padre, ¿verdad? Y siempre que lo encontremos en el fondo, nos va a parecer como que nosotros somos, o la persona que está haciendo la consulta, pues alguien muy querido. Todo el mundo busca aprobación de esta persona por su gran fuerza espiritual, su fuerza interior. Si la viéramos en las paredes, como una persona con poder que tiene la responsabilidad de ayudar a otros, y si lo viéramos arriba, como una persona valiente, que otros o todos están viendo a ver a qué hora actúa, ¿no? El rey de la selva tiene que hablar, que es diferente al lobo. El lobo actúa en solitario, aunque actúa en manada, pero no están esperando a ver qué resuelve. Si nos encontramos con una mariposa, siempre nos va a hablar de una gran felicidad y de alguien joven. Si estuviera en el fondo, nos estamos refiriendo a alguien pues muy positivo, que saca lo mejor de los demás. Si estuviera en las paredes de la taza, como que estamos viendo que hay una persona que nos va a mostrar algo nuevo, es alguien joven. Y si está arriba, es la señal de que va a empezar a darse una aventura que nos va a hacer sentir nuevamente renovados. Y ya por último vamos a dar dos más, porque hay una cantidad, cientos de imágenes que tienen que ver con cosas positivas, negativas, pero hay constantes, decíamos. Por ejemplo, si nos encontramos con una paloma, siempre vamos a recibir una buena noticia. Si fuera mala, habría otros símbolos en la taza al lado de la paloma. Si no, siempre es positiva. Decíamos, si encontramos un delfín, también siempre hay algo alegre. Y si encontramos un escorpión, siempre alguien nos quiere hacer daño. Si encontráramos un pato, que es otro de los símbolos que no
no cambia, presente, pasado y futuro, siempre nos va a decir el pato, manténgase en atención porque hay una persona que está hablando mal de usted y generalmente es una mujer. Aguas, puede ser la amiga, la vecina, ¿verdad? Y los demás animales pues van a tener diferentes versiones. Otro que también para todos los momentos va a ser lo mismo es el tiburón. Siempre nos va a hablar el tiburón de chismes, de intrigas, mala onda en el círculo de amistades. Aguas. Hay objetos también que podemos encontrar. Hay números, pero si les gusta y si les interesa esta información, ¿qué les parece que nos pongan un comentario para que podamos hacer un nuevo video y nos dediquemos nada más a hacer la revisión de lo que son números, de lo que son objetos y así otros elementos importantes? Por lo pronto, antes de irnos, vamos a hacer un recordatorio. Para leer la lectura necesitamos utilizar un café molido tipo arena y no puede ser instantáneo. Debe estar hecho en una cafetera o en un pocillo al momento. Se puede endulzar o no con azúcar, no va a variar el fondo de la taza. Pero de preferencia esta taza sí tiene que ser blanca para que pueda uno ver bien las figuras. Como nos pasó, vieron que puede haber más interpretaciones por los detalles que esta tuvieran. De preferente la taza tiene que ser de boca ancha. Y por supuesto que se necesita tranquilidad, como una buena relación entre la persona que está leyendo y la persona que está escuchando. Si estamos nosotros siempre queriendo información y que se nos lea lo que queremos escuchar, pues no. Realmente veamos esto como un juego y uno tiene que abrirse al juego. Obviamente la persona que lea, y esa es una recomendación para todo tipo de mancias, toda aquella información negativa que sabes que la persona no va a poder con ella y que se va a ir a su casa mal, no la digas. Guárdala, trata de ver cómo puedes informarle a la persona, pero si estás viendo en una taza que de repente hay una muerte, puedes decírselo a la otra persona. Realmente, para empezar decimos esto puede ser un juego, o puede ser la lectura de una energía que hay por ahí, pero no tenemos derecho de lastimar a la otra persona. Solamente lo positivo se recomienda decir. Eso sí es muy claro. A mucha gente no le gusta la lectura de la taza del café, justamente por eso, porque no somos dioses para decir qué viene o qué no viene. Solamente estamos haciendo una interpretación de símbolos, como cuando alguien está haciendo en sus sueños también la búsqueda de algún mensaje, algo similar. Entonces lo negativo siempre lo vamos a decir con discreción, porque además también puede ser una interpretación de algo que nos está pasando a nosotros. Las figuras pueden ser infinitas, pueden ser objetos de la vida diaria, letras, decíamos, puede ser un hombre o una mujer, que es lo más frecuente, porque eso es lo que vemos nosotros. También pueden coincidir con que se van juntando y nos dan más claramente un mensaje. Como decíamos, si hay figuras o letras relacionadas, porque están juntas, siempre van a envolver un mismo mensaje. Nunca debe reinterpretarse ninguna figura, porque decíamos que la información del momento es la que vale. Hay que tratar, sí, de ser muy observadores, porque quizá en la segunda o tercera observación, como hicimos con el lobo, uno puede tener más detalles. A veces, por ejemplo, también en la taza se pueden observar figuras que se forman con la borra del café o con el agua, con el café ya en su estado más líquido. Entonces hay que tener cuidado porque eso también nos da un mensaje, pero sí se toma en cuenta. Y por supuesto que si se ve muy difusa esa imagen, obviamente nos habla de una fecha más lejana. Igual si se forma algo que no se puede leer bien, pues estamos hablando de algo que no se puede ver, o sea, es un secreto. Hay aquí alrededor de esto pues mucha imaginación, mucha sensibilidad, mucha intuición y mucha práctica, sobre todo mucha práctica. Lo que se recomienda es que la persona que va a consultar tome con su mano derecha el asa de la taza y que beba así poquito a poquito su café, que guarde, no traerse ahora sí que todo el fondo, porque si no, no se va a poder leer nada, pero que tampoco lo deje muy aguado, porque igual no se va a ver. Hay que dejar, les decía, un poquito de líquido en la taza. Y si acaso no se viera, también eso es un mensaje. Si no se puede leer, es porque no se debe leer, porque no se puede hacer la consulta, no se puede forzar.
Con la asa frente a nosotros vamos a inclinar y algunas personas recomiendan dar 3 vueltas como siguiendo las manecillas del reloj. Nosotros no lo hicimos. Hay personas que nada más ven la taza como hicimos nosotros y después volteamos el plato para vaciar ese resto y también se puede leer. En esas figuras también hay información, decíamos. En sí es un conjunto. Si las figuras están en el fondo de la taza, siempre, recordemos, siempre van a hablar del pasado. Y si están en el borde, siempre muestran el futuro. La gente generalmente lo que quiere ver es el futuro, pero lo que siempre va a tener más información es el fondo. ¿Y qué es lo interesante? La persona puede tener coincidencias o no en el futuro porque quizá tiene que ver con lo que quiere, pero en el pasado no hay duda. Por eso es que lo más lindo es poder ir identificando cosas que coinciden con lo que la persona vivió. En sí es una visión general. Si algunas personas quieren tener como a la mano lápiz y papel para después volverlo a estudiar, está muy bien, es muy padre porque la primera impresión siempre puede tener un mensaje poco claro. Y obviamente tiene que ver mucho con la experiencia de la persona que está haciendo la lectura. Siempre decimos que si las figuras están en el fondo, siempre van a representar cosas del pasado. ¿Qué es realmente lo que una persona lee en la taza? Porque el pasado sí se puede ir comprobando, sí puedes ver en tu consultante que hay coincidencias y estas pues son las imágenes que le van a dar sentido a lo que tú puedes ver en el presente o visualizar para un futuro. El futuro es incierto siempre. Lectura de lo que sea, el futuro siempre es dudoso, siempre es una posibilidad. Los oráculos griegos siempre decían, esto podría pasar si tú hicieras o continuaras con este camino. Igual en el tarot, igual en los caracoles, siempre hay símbolos y la persona tiene que adecuarlos a un tiempo, a un lugar, a un problema determinado y no son lo mismo para todos. Un animal puede representar una cosa en una cultura y en otra cosa. Para los católicos, por ejemplo, la víbora significa algo que siempre es negativo. Quizá para otras culturas, para otras religiones, no lo es así. Entonces tenemos que ser siempre muy cuidadosos de eso. Y obviamente reiteramos, esta es una práctica que no a mucha gente le gusta. De hecho, cuando uno va a Turquía, esto no es abierto. Hay gente que se reúne en las casas, está tomando su café y si quiere que se le lea, hace este gesto de voltear la taza, voltearla sobre el plato, que significa que está preparándose para la lectura. Y se puede iniciar, no hace fuerza. Y les decíamos, aunque no es ilegal, en los restaurantes donde hay personas que se dedican a leer el café, lo que cobran es un café muy caro y no la lectura, porque obviamente esto pues no está bien visto y a muchos hombres no les gusta. Esto es más como algo que curiosamente se comparte entre mujeres. Es más común que las mujeres lo lean y hasta lo podemos ver en las películas. Siempre las mujeres aparecen como los personajes que nos dan información, las pitonisas en las películas, las magas, las mujeres frente a la bola de cristal, las tarotistas, aunque también hay muchos hombres. Y como es curioso que siempre hay muchos personajes de Medio Oriente por la literatura o por las películas que nos muestran a estos hombres que traen hasta algunos polvos mágicos y unas plumas en sus sombreros porque van a leer el futuro. Así que bueno, amigos, los invitamos a que en este tiempo, pues, ya que tienen su cafecito, y si tienen chance de tener un cafecito molido que es riquísimo, estilo turco, lo pueden conseguir en las tiendas donde venden café y pueden pedir que el molido sea tipo arena, que generalmente es el molido de número 1. Pues dense el gusto, diviértanse un rato, no se tomen en serio lo malo, tómense muy en serio lo positivo y si les gusta este video, pues pónganos el comentario, seguiremos investigando. Hay muchas maneras de leer el café. Amigos que leen el café, no se enojen si ustedes tienen otro estilo. Cada país, cada familia, cada persona tiene también su manera de interpretar. Les enviamos a todos, sin embargo, un gran saludo. Que la pasen muy bien. Son Radurishurus. Hasta luego.